Hola, Yael, ¿cómo andás? No sé si me escucho ahora. Marian, sí, te escucho. No, quería comentar que ella te preguntaba, Gaby, por el Fernet, y quería comentar que vos tenés una militancia especial con el Pritiao, ¿no? Sí, digo, bueno, no voy a empezar con discrepancia. No, sí, tengo una cuestión ahí con el Fernet. Sí, nos gusta mucho el Fernet acá, es verdad, pero tenemos un gusto más particular, bien yendo más a lo popular, al barrio, sí, por el priteado, exactamente. Sí, el vino con priti es como un símbolo importante en Córdoba, sobre todo en los bailes. Y es muy particular de Córdoba, aparte. Sí, muy de acá, muy de acá. Y la Priti, de hecho, es de acá, digamos, la fábrica madre de la Priti está acá, es de Córdoba. Claro, eso iba a preguntar, Sí, bueno, sí. Acá también, acá yo no sé si será priteado o será con manaos, porque acá es más del manaos, pero las madrugadas a veces también son más tendencia del vino con la manaos. Bueno, Yael, nos metemos entonces en la temática que nos traes para compartir en el día de hoy. Vale. Nos metamos de lleno en la rosca, como me gusta a mí. Bueno, vienen siendo como unos días bastante moviditos, en realidad cuando no, pero estos últimos días vienen siendo bastante moviditos con la instalación del debate en la agenda pública, intenso, ¿no? En las redes sociales sobre todo. Y esto es porque también venimos de una serie estos días de entrevistas que han dado mucho que hablar, donde han dejado mucha tela para cortar. Digo, entrevistas importantes de primeras líneas, mandatarios, funcionarios nacionales, como es el caso de la entrevista que le hizo hace poco Pedro Rosenblatt a Alberto Fernández, al presidente de la Nación, que, bueno, también dejó mucha tela para cortar, digo, porque hay un giro ahí en la comunicación del gobierno para virar un poco a las nuevas plataformas digitales y apuntar a otro público, que está buenísimo, lo celebramos porque también es un pedido que veníamos haciendo ahí con respecto a la comunicación del gobierno. Y por el otro lado, también una entrevista que ha sido muy polémica y que dejó mucho para hablar fue la entrevista de Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, con Juana Viale, ¿no? Los herederos. Sí, la verdad que dejó ahí bien a la luz del día y con total desparpajo su desprecio por la función pública y lo que le pesaba, evidentemente, haber gobernado 4 años la Argentina. Haberla gobernado o haberla destruido, ¿no? Pero evidentemente le pesaba con esto de tener que cortar a las 7 de la tarde, o sea, si tu laburo, tu pasión es la política, no hay forma, menos en la gestión pública, de cortar a las 7 de la tarde, menos un primer mandatario, un jefe de Estado, como era en ese momento Mauricio Macri. Pero bueno, ahí obviamente denota con total desparpajo y no le importa nada, porque es al público que apunta también, el haberlo, bueno, puesto ahí en la mesa, que él, bueno, su desprecio por la gestión pública. Básicamente lo podemos sintetizar así. Y otra entrevista, que la verdad que me pareció la mejor de todas, muy interesante y que pasó desapercibida con todo esto, claro está, pero fue una entrevista que también fue en estos días, en la misma cantidad de días, digamos, pasaron, que fue la entrevista que hizo Iván Jadrowski en su programa de C5N, una entrevista muy, muy interesante que se la hizo, a mí me gusta decirle, el ministro de la rosca, el más político de todos. En el ámbito de la rosca, por atrás de la política, en los pasillos de la política, se lo suele llamar el monje negro. Pero a mí no me gusta mucho ese mote, así que yo prefiero quedarme con el ministro de la rosca. Y estoy hablando de el señor Guado de Pedro, el ministro del Interior, que es uno de los hombres más importantes, me atrevería a decir, del gobierno actualmente. Es el indiscutido, ¿no? Es el indiscutido, pero en todos los sectores, digamos. Claro. Esto es lo que me gusta de Guado, ¿no? Que ningún sector, pero ni propios ni ajenos, se atreve a discutir la importancia y lo que significa, no solamente para el gobierno y para la construcción del Frente de Todos, sino lo que significa en política en general, ¿no? En el ámbito político. Pero esta importancia que fue construyendo y este poder que tiene hoy Guado, pese a que uno lo ve así con esa cuestión de timidez, ¿no? Tan reticente por ahí a la exposición mediática. Es una política que tiene él de evitar por ahí tanta exposición en los medios. Es muy difícil que dé entrevistas, por eso me pareció tan importante esta entrevista que le dio a Iván en C5N, porque además Guado lo que tiene, y si pueden búsquenla después de la entrevista, si no la ha visto, está colgada ahí en YouTube,
Guado lo que tiene cuando habla es que es un tipo sumamente sólido, muy preciso, contundente, y siempre habla con los datos frescos, siempre tiene los números frescos en la cabeza, ¿no? Y esto es algo que también le gusta a muchos personajes, ciertos personajes mediáticos de algunos medios o de la política en general, porque siempre hablan de esto de dato mata relato, ¿no? Bueno, Guado siempre está con los datos frescos, siempre habla con números y la verdad que es un placer escucharlo cuando habla porque es un tipo muy contundente y en esa entrevista habló de todo, ¿no? Habló de casi estos 2 años de gobierno, de la gestión de la pandemia. Bueno, hizo una autocrítica muy interesante sobre el gobierno durante la gestión del kirchnerismo. Bueno, habló un poco de todo, así que la verdad que vale la pena mirarla y también van a entender por qué es el hombre que es y tan significativo para el gobierno actualmente. Pero Coincido con vos en que fue una entrevista impresionante y también coincido en esto de que tal vez sea Guado esa persona que tiene que salir a comunicar lo que sucede, porque, digamos, esta crítica que hemos hecho a la comunicación por parte del gobierno, bueno, tal vez él sea la persona indicada como para poder salir a confluir todo esto en una mirada política, siempre políticamente correcta, muy contundente, como vos decís, y con datos de la realidad. Creo que es una de las pocas personalidades que confluyen en esas 3 características. Me quería quedar ya con esto que decías de que nadie lo discute en ningún ámbito, y creo que hay algo ahí de que muchas partes de la política, muchos sectores de la política lo descubrieron ahora en gestión nacional, pensando que obviamente dentro de la cámpora ya estaba clarísimo hace muchos años la importancia que él tiene justamente como hombre importante de la rosca, de la discusión política, de la política real, ¿no? La que es sentarse a negociar y a debatir. Y creo que eso, que tanto la oposición como por ahí sectores del Frente Renovador están descubriendo a un tipo muy importante en ese sector. Por eso también tiene una gran relación con Massa dentro de lo que es el ámbito del Frente, digamos. Bueno, ahí voy a hablar justamente de la relación con Massa y el gran equipo que hacen, y por eso son tan importantes. Pero digo, esta construcción de poder que él tiene dentro del Frente de Todos claramente no data de ahora, más allá de que mucha gente lo esté descubriendo recién ahora. Y más allá de que sea el gran arquitecto de la organización política más importante del país, que es la Cámpora, junto con Máximo Kirchner, no nos olvidemos que, bueno, Guado viene de una tradición de militancia política muy importante, hace muchos años ya, bueno, en el ámbito de los derechos humanos, militó muchos años en Hijos. Fue secretario general de presidencia de Cristina, fue vicepresidente de Aerolíneas Argentinas, fue diputado. Entonces, en toda esa trayectoria, en toda esa vasta trayectoria política que ha ido haciendo, claramente, bueno, fue acumulando este poder siempre por detrás. A mí lo que me gusta de Guado es que él siempre se ha mantenido al margen de la exposición mediática y yo creo que por eso sigue siendo tan fundamental su función. Y me parece ahí, Gaby, que por ahí yo no creo que sería lo más óptimo quizás ponerlo como una especie de jefe de gabinete, ¿no? El que salga a comunicar. ¿Pero por qué? Porque Guado tiene una particularidad, y esto te lo dice incluso hasta todos los sectores de la oposición, hasta la misma gente de Cambiemos, de que Guado tiene, además de esta cuestión de hablar bien, de manejarse bien y demás, escucha muchísimo. Guado escucha, imagínense que escucha a todos. Imagínense que antes de la pandemia, ¿no? Cuando recién asumieron en el 2019, imagínense que a su despacho le llaman la remisería por la cantidad de gente que entra y sale de su despacho. Guado se junta y se reúne con todos, con todos. Y acá quiero remarcar una cosa, porque me parece que es el hombre más importante del gobierno y es uno de los fusibles, como me gusta decirle a mí a los ministros, pero es el fusible más importante del gobierno, porque Guado no solamente que tiene relación, con el Patria, que es quizás el sector más duro del kirchnerismo, con Presidencia, donde tenés ahí un sector del masismo, incluso del radicalismo, con los gobernadores y con los intendentes, sino con 2 aristas fundamentales.
Guado tiene muy buena comunicación con los hombres de negocio de este país, con el empresariado y con la justicia. ¿Y por qué digo dos aristas fundamentales? Porque son dos patas con las que históricamente el kirchnerismo tuvo mucha reticencia en la comunicación, ¿sí? Si ustedes lo escuchan a Guado cuando hace generalmente sus autocríticas, y le piden una autocrítica con respecto al kirchnerismo, siempre dice que por ahí sus patas más flojas fueron la poca comunicación que tuvieron con estos dos sectores, con la justicia y con el empresariado. Para que se den una idea, Guado generalmente una vez por semana se junta a comer con los hombres más importantes de negocio de este país. Con los empresarios más importantes él se junta y come, tiene diálogo permanente. Esto no sale de ningún medio, claramente, porque bueno, es una política de él, digamos, la poca exposición mediática, pero porque él es un tipo de gestión. Gestiona, escucha, soluciona y está constantemente apagando todos los incendios y las cagadas que por ahí, hablando mal y pronto, se manda el gobierno, Guado por atrás, va y la soluciona, ¿sí? Y con la justicia, bueno, el laburo que tiene con la justicia es impresionante. Guado habla con todos los jueces del país. Es un tipo muy respetado. Se ha ganado muchísimo el respeto. Sí. Creo que su foco ha sido siempre ese, ¿no? Sí, además... Y esto de la justicia y el gran empresariado argentino, un poco en parte que siempre terminamos como volviendo a concluir en que son como los dos palos en la rueda para el proyecto, ¿no? Así que es muy importante laburar ahí. Ni hablar, y Guado lo trabaja muchísimo. Acá con el tema de la justicia, recordemos que Guado con algunos hombres más duros del masismo, a finales del 2018, si no me equivoco, le ganan una pulseada increíble al macrismo, que es lo que después va a dar el puntapié, digamos, para el armado del Frente de Todos y después que ganemos las elecciones en el 2019, pero le ganan una pulseada sumamente importante al macrismo a finales de 2018, cuando le sacan una banca en el Consejo de la Magistratura. Ahí directamente hacen una jugada magistral en la justicia, y esto es con los hombres de Massa. Él siempre trabaja muy codo a codo con la gente de Massa, por eso son tan importantes, y le arrebatan una banca en el Consejo de la Magistratura a Cambiemos. A partir de ahí cambia absolutamente el panorama político después para el armado del Frente de Todos, ¿no? Así que por ese lado, Guado sí viene siendo muy, muy importante. Incluso los gobernadores de la oposición, digo, se me viene a la cabeza ahora Gerardo Morales, todo el tiempo remarca lo buen ministro que es Guado, digamos, que él generalmente habla todo el tiempo, a diario con Guado, le plantea una serie de problemáticas que tienen ahora en la gestión y demás, lo que pasa en Jujuy, y Guado va y soluciona. Y sin ir más lejos, la llegada que ha podido tener Alberto Fernández en Córdoba, territorio hostil, si lo hay, para el kirchnerismo y para el peronismo, más allá de que Juan Schiaretti se diga peronista, cosa que, bueno, lo podemos discutir. Territorio hostil, si lo hay, es esta tierra cordobesa. Lamentablemente, Guado de Pedro ha sido un puente fundamental entre el cordobesismo y Alberto Fernández para que pueda entrar un poco de la gestión de Alberto a Córdoba. Él tiene muy buena relación con el cordobesismo acá, Guado, entonces ha sido un fusible fundamental. Es el responsable, yo te diría que es, a mí me gusta decirle el equilibrista. Es el responsable de la unidad y de que se mantenga unido todavía este frente, ¿no? ¿Sabés qué? Perdón, Sí. No, digo que qué importante que esta columna haya empezado con Guado como personaje, porque creo que en sí va a permanecer siempre apareciendo cada semana que volvamos a hablar, porque es como un poco la personificación de la rosca, y se viene un año electoral en el que va a tener que estar comunicado con todas las provincias, ¿no? Olvídate. Y bueno, creo que, a ver, vos recién mencionabas una jugada política brillante, y yo creo que es la jugada del consenso más importante que ha tenido hasta acá el gobierno en casi 2 años de gobierno, que es el hecho de haber logrado el consenso con la mayoría de los bloques para correr las PASO. Y acá uno de los responsables fundamentales junto a Sergio Massa es Guado de Pedro. Y esto no se sabe, y esto la verdad que no ha trascendido mucho, queda como que la gran jugada ha sido de Massa, pero en realidad ha sido de Guado y de Massa, porque ellos... bueno, antes de que ahora se trate en tablas, ¿no? Este proyecto y entre en su momento el Congreso y ahora lo vaya a tratar Senado,
ellos se sientan en su momento cuando se empezó a hablar de la posibilidad de correr las PASO. Ustedes recuerden que la oposición salió con un montón de disparates, de que era una oportunidad del gobierno porque sabían que iban a perder las elecciones. Bueno, se empezaron con un montón de especulaciones y estaban muy reticentes a esto. Sí. Y Guado vino haciendo un caminito muy fino en juntarse permanentemente con los jefes de los distintos bloques legislativos, ¿no? De los bloques de la oposición, siempre hablando, juntándose a elaborar el proyecto y a ceder, a negociar permanentemente, porque esto no es gratis. El haber conseguido este consenso político tan importante de correr las PASO no ha sido gratis. Digo, algo se tuvo que ceder y ahora vamos a hablar de lo que se cedió para lograr esto. Pero digo, bueno, se juntaron en una mesa los jefes de todos los bloques legislativos, Sergio Tomás y Guado, y lograron el consenso para que salga esto que se va a aprobar. Se corre 30 días, como bien decía Marian ahí al principio. Sí. Las primarias van a ser el 12 de septiembre y las generales el 14 de noviembre. Y acá logramos, ¿qué ganamos con esto? Un mes más de vacunación, ¿sí? Lo más importante, un mes más de vacunación, y además logramos que podamos ir a cumplir con nuestro deber cívico en una estación donde nos conviene en esta situación, ¿sí? Por la ventilación cruzada, porque estén bien abiertas las escuelas y demás para poder ir a votar. Entonces, nos conviene por la estación y nos conviene porque ganamos un mes más de vacunación para tener la mayoría de la población ya prácticamente para esa fecha seguramente va a estar vacunada, ¿sí? Al ritmo que vamos ahora con la vacunación, la verdad que vamos muy, 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 pero muy bien. Entonces, es mucho lo que se gana. De la vacuna. Y con el inicio de la producción de la vacuna. Exacto. Acá. Nos queda un minuto, pero quiero escucharte qué es, o sea, este cierre que dijiste recién, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que se cedió, digamos, también? Bueno, ¿qué se cedió? Sí. ¿Qué se cedió? En realidad lo que se cedió es una cláusula que pidió el macrismo que se llama la cláusula cerrojo, ¿sí? Que es la que está, que lo que pidió el macrismo con esta cláusula es que básicamente haya un compromiso por escrito por el gobierno de que no se vuelve a tocar más el calendario electoral, ¿sí? Lo tocamos solamente por esta vez, por la crisis sanitaria, y después no se vuelve a tocar más el calendario electoral. Por eso, dentro de este proyecto, y se va a aprobar porque está la cláusula cerrojo, que es la cláusula que pidió el macrismo, sobre todo, que esté, ¿sí? Así que eso, digamos, es lo que nosotros tuvimos que ceder claramente para decirle, bueno, va a ser por única vez, por esta vez nada más, se va a correr el calendario electoral, después ya está, no lo tocamos más. De esta manera se logró que la negociación llegue a buen puerto, ¿no? Yael, un placer escucharte y obviamente que nos quedaríamos, igual vamos a tener todos los miércoles, así que el miércoles que viene nos vamos a seguir escuchando. Bienvenida a esta mirada desde otros lugares, como vos decís, siempre la intención es poder empezar a desnaturalizar ciertas cuestiones y para nosotros no existe un interior y un exterior del país, ni un borde del país, somos todos parte de lo mismo y todas parte de lo mismo, así que está buenísimo que te sumes al equipo de laburo de Usina Radio y de Entre Amuletos y Talismanes particularmente. Así que bueno, te despedimos hasta el miércoles que viene entonces. Dale, hasta el miércoles que viene. Muchas gracias, chicos, por la invitación y bueno, nada, un abrazo enorme a la distancia. Abrazo. Desde la ciudad de La Plata, transmite Usina Radio.